Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Sandra y nunca conocí a mi mamá, o al menos no la recuerdo. Mi papá me dejó con una tía cuando yo tenía alrededor de 5 años. En ese tiempo pensaba que iba a regresar por mí, que solo era algo temporal. Con los años supe que ya estaba con otra mujer y que había formado una nueva familia. Decidí no buscarlo nunca más, y yo no quería estorbar en una vida donde ya no tenía lugar. De lo que sí quiero hablar es de mi experiencia viviendo con mis tíos. Mi tía estaba juntada con un señor que tenía un hijo llamado Sergio. Él era 4 años mayor que yo. Cuando llegué a esa casa, Sergio tenía 9 años. Mi tía no podía tener hijos, así que siempre decía que él también era suyo. De hecho, lo había criado desde que tenía 5 años, y Sergio le decía mamá sin problema. Al principio, conocer a Sergio no fue algo malo. Éramos niños y nos llevábamos bien. Jugábamos juntos, a veces me acompañaba a la tienda y cuando no entendía la tarea de la primaria, él me explicaba con paciencia. Era protector conmigo y también cariñoso. En ese momento lo veía como un hermano, nada más. Durante la primaria siempre me llevaba de la mano a la escuela. En el recreo nos sentábamos juntos a comer. Me compraba dulces y se aseguraba de que nadie me molestara. Cuando él terminó la primaria y yo me quedé sola, recuerdo haber llorado algunas veces. Lo extrañaba, aunque seguíamos viviendo en la misma casa. Cuando yo terminé la primaria, a mi tío se le ocurrió que Sergio fuera mi padrino de graduación. Para entonces, él ya estaba entrando a la preparatoria y tenía 16 años. A mí la idea me pareció divertida. Sergio me regaló un arreglo de flores muy bonito. Y en la casa mi tía hizo una comida especial para festejar que yo había terminado la primaria y que pronto empezaría la secundaria. Fue a partir de ahí cuando las cosas comenzaron a sentirse extrañas. En la secundaria uno empieza a descubrir muchas cosas. A veces aparecen los primeros novios, o al menos las primeras curiosidades. Sergio me llevaba por las mañanas a la secundaria porque él estudiaba la prepa por las tardes. Siempre me decía que me cuidara, que no me quedara sola en los baños, que no aceptara ir a lugares apartados, que me rodeara de amigas. Al principio lo tomé como consejos normales. Pensaba que era un hermano mayor preocupado. Pero con el tiempo empecé a sentir que exageraba, como si siempre pensara que yo iba a hacer algo malo, como si no confiara en mí. Una vez me dijo que mi falda estaba muy corta. Incluso le pidió a mi tía que me mandara a hacer una más larga. En otra ocasión, cuando fue por mí a la secundaria, me regañó en el carro. Me dijo que por qué me subía la falda a propósito. Usó palabras que no me gustaron. Me recalcó que una niña bien no hace ese tipo de cosas. También pasó con el maquillaje. Mis compañeras empezaron a usar un poco, nada exagerado. En mi casa no estaba permitido, pero una amiga me prestó un poco de brillo para los labios. Era algo sencillo, se veía bonito, no pensé que fuera grave. Ese día cuando Sergio fue por mí, me jaloneó y me dijo cosas feas frente a mis amigos. Recuerdo la vergüenza, la culpa. Sentí que había hecho algo terrible, aunque no sabía exactamente qué. Lo peor era la confusión. Yo no sabía cómo interpretar todo eso. De alguna manera parecía que mis tíos estaban de su lado. Eso me hacía dudar de mí misma, de lo que sentía. Fue entonces cuando el control se volvió más fuerte. Mi padrino era muy celoso. Sergio empezó a atribuirse responsabilidades que nadie le pidió. Como cuidarme todo el tiempo, decidir por mí, vigilar cada cosa que hacía. Yo sentía que incluso le metía ideas a mis tíos en la cabeza, como si los convenciera de que yo necesitaba más límites que los demás. Me tenía controlada hasta para hacer tareas en equipo. Si tenía que ir a casa de una compañera, siempre había preguntas, condiciones, desconfianza. Yo veía cómo mis amigas tenían más libertades, salían sin problema, hacían cosas normales para su edad. Las únicas fiestas a las que pude ir en los últimos años de secundaria fueron las que se hacían dentro de la escuela. Cumpleaños sencillos, reuniones pequeñas. Nadie podía llevarme ni podía pasar por mí. Eso poco a poco me volvió más retraída. Empecé a cuestionarme todo. Si estaba bien cómo me vestía, si debía usar maquillaje,
si estaba provocando algo sin darme cuenta. Incluso cuando mis calificaciones bajaban un poco, Sergio me preguntaba si estaba viendo a algún chico, si me gustaba alguien del salón. No lo hacía con cariño, lo hacía de una manera que se sentía intimidante. Y eso me incomodaba mucho. La idea de que alguien te cuide tanto y ejerza tanto control sobre ti es extraña. Pero yo no decía nada, creía que era normal. Mis compañeras a veces se molestaban conmigo porque casi no salía, porque nunca podía acompañarlas, aunque no estuvieran haciendo nada malo. Así pasó la secundaria. Entré a la preparatoria y Sergio se quedó en el pueblo. Decidió no estudiar la universidad. Creo que se sentía mejor trabajando ahí. Eso hizo que tuviera todavía más tiempo. Él era quien me llevaba y me traía todos los días de la prepa. Fue en esa etapa cuando empecé a notar algo distinto en su manera de mirarme. Yo sentía las miradas de los chicos en la escuela. Era parte de crecer. También notaba que Sergio se acercaba más, que tenía ciertas atenciones que ya no se sentían normales. Ahí fue cuando empecé a ver la diferencia. Los chicos de mi escuela buscaban mi atención de una forma clara, incluso inocente. Sergio no. Con él sentía control, sentía posesión. Y lo que más me incomodaba era que su forma de mirarme se parecía demasiado a la de esos compañeros, como si hubiera cierta atracción. Eso no lo entendía. Habíamos crecido juntos. No éramos familia de verdad, pero así nos habíamos criado. Yo pensaba que estaba exagerando y que era idea mía, pero en el fondo sentía que mi padrino no me cuidaba solo porque quisiera que yo estuviera bien, sino porque había algo más detrás. Una amiga del salón fue quien me hizo notarlo. No me lo dijo en mala onda, solo me comentó que no le parecía normal, que ella veía algo raro. Mis tíos, en cambio, empezaron a tratar sus actitudes como algo normal, como si ese control fuera parte de su papel de padrino. Recuerdo una ocasión en la camioneta. Sergio me preguntó si me acordaba cuando jugábamos de niños y decíamos que éramos novios. Antes ese recuerdo no me habría molestado, pero con todo lo que estaba pasando no supe qué decir. Me reí un poco, evité mirarlo, sentí un nudo en el estómago, porque sí empecé a sentir que Sergio me quería como algo más, y eso hizo que sus celos y supuesta protección se volvieran todavía más exagerados. Con el tiempo dejé de sentirme libre incluso dentro de la casa de mis tíos. Los quería mucho, siempre se habían portado bien conmigo. Yo sabía que mi papá no iba a volver, y en la práctica ellos eran mi única familia. Por eso me dolía tanto esa sensación rara en el pecho. Había momentos en los que sospechaba que mis tíos también sabían lo que estaba pasando. No de manera clara, no con palabras, pero lo intuían. Y lo peor era que no parecía incomodarlos, como si lo vieran normal. Recuerdo que los fines de semana Sergio me hacía levantarme temprano para prepararle de comer. Me decía que tenía hambre, que quería algo antes de irse. Mi tía me ayudaba como si fuera lo más natural del mundo. A veces sentía que me estaban enseñando algo, preparándome para un papel que yo no había elegido. En ese momento pensaba que exageraba, que quizás solo eran ideas mías, que tal vez estaba imaginando cosas. Llegué a pensar incluso que Sergio quería que yo fuera su esposa algún día. Me decía a mí misma que eso era absurdo. Los fines de semana casi siempre tenía que acompañarlo a la huerta. Su papá tenía varios terrenos que él cuidaba. Se encargaba de limpiarlos, poner abono, revisar los árboles, ver cómo iba la cosecha. Yo no hacía mucho. Sergio me decía que me sentara en una mesa de plástico, bajo la sombra de un árbol, mientras él trabajaba. No voy a decir que pasar tiempo con él fuera siempre malo. Sergio podía ser carismático, agradable para platicar. A veces me hacía reír. En esos momentos se me olvidaban sus actitudes controladoras. Pero con los años empecé a sentir que cada vez veía menos al Sergio que me caía bien. Eso me ponía triste. Me sentía hostigada aunque no sabía cómo explicarlo. Cuando estábamos en la huerta, se acercaba seguido. Me preguntaba si necesitaba algo, si estaba bien. Para entonces yo ya cursaba el último año de preparatoria. Fue justo en esa etapa cuando se volvió más cariñoso. A veces me agarraba el cabello.
En otras ocasiones tomaba mis manos y decía que eran bonitas. Había momentos en los que se acercaba demasiado. Eso solo pasaba en la huerta. En casa casi siempre mantenía cierta distancia. Yo intentaba esquivarlo, cambiar de tema y hablar de cualquier otra cosa. Eso lo molestaba. Un día me reclamó sin aviso. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. No entendí de dónde salió todo. Supongo que se molestó porque me hice a un lado cuando intentó tocarme la mejilla. Entonces se enojó. Me dijo que si estaba viendo a otro hombre era una malagradecida. Que mis tíos me daban todo y yo no les daba nada. Que cómo era posible que les pagara así, poniendo más atención a hombres que a la escuela. Sus palabras me dejaron helada. Eso sí me molestó. Yo no era la mejor alumna del salón, pero tenía buenas calificaciones, cumplía con mis trabajos, me gustaba la escuela. No me dejaban salir casi nunca. Mi vida era estudiar y regresar a casa. A veces sentía culpa por las cosas que me echaba en cara. Llegué a creer que fijarme en un chico, responder un saludo, sentarme a comer con alguien en la escuela, era algo malo. Ya de grande entiendo lo que entonces no podía ver. Esas ideas no nacieron de mí. Fueron cosas que poco a poco mis tíos y Sergio fueron metiendo en mi cabeza durante mi adolescencia. Ideas que me hicieron sentir culpable por cosas normales. La situación se volvió todavía más complicada cuando no me dejaron estudiar la universidad. Recuerdo que todas mis amigas estaban concentradas en eso. Yo escuchaba todo eso como si no fuera conmigo. Sabía que mi historia iba por otro camino. Yo me iba a quedar ahí. Mis tíos no querían que estudiara. Me decían que no tenían los medios. Hasta cierto punto lo entendía. No estaban obligados a pagarme nada. Me dijeron que podía trabajar en el pueblo, juntar para lo básico, pagar mi examen el siguiente año y quizá después intentar algo en la ciudad. Pero eso en realidad nunca fue una opción. Dentro de los planes de mi padrino no estaba dejarme salir del pueblo. Yo no podía ir a ningún lado si no era con él. Siempre tenía que estar acompañada. Cuando terminé la prepa, Sergio volvió a ser mi padrino de graduación, igual que en la primaria y la secundaria. Ese día yo estaba muy triste. Todos mis amigos iban a ir a la fiesta de graduación por la noche, en una discoteca. A mí no me dieron permiso. Recuerdo que esa vez intenté salir por la parte de atrás, sin que nadie se diera cuenta. Sergio estaba en la camioneta, estacionado. Cuando me vio me tomó del brazo y me metió casi empujándome a la casa. Me reclamó que no le había pedido permiso. Me dijo que yo no podía salir sin consultarlo con él. Para ese momento ya era una regla que no me gustaba, pero que sentía que tenía que obedecer. En mi cabeza empezó a rondar la idea de escaparme, de irme y empezar una vida sola, pero me daba miedo. Me habían enseñado a ser dependiente. Había muchas cosas que no sabía hacer. Como casi no convivía con mis amigos ni con otras personas, situaciones que para cualquiera eran simples, para mí se sentían complicadas. No sabía cómo moverme, cómo pedir ayuda, ni cómo empezar desde cero. Intenté trabajar, quería ahorrar para mis planes. A Sergio no le gustó. Me dijo que no tenía por qué estar tanto tiempo fuera de la casa. Me aseguró que él se encargaría de que nunca me faltara nada, que me daría todo lo que necesitara, siempre y cuando me portara bien y lo obedeciera. Eso me hizo sentir muy incómoda. No entendía qué era lo que pretendía. Yo quería trabajar, avanzar, tener opciones. Él simplemente no quería que yo estuviera fuera de la casa. Hasta ese punto Sergio no había hecho nada más que tocarme el cabello de vez en cuando o intentar acercarse demasiado. Procuraba no quedarme sola con él. En algunas ocasiones intentó besarme y yo siempre lo evitaba. A veces sentía que se me quedaba viendo de más. Hubo un comentario que me marcó. Una vecina del final de la calle estaba embarazada y ya se le notaba la pancita. Sergio un día me dijo que yo me vería muy bien esperando un bebé. No quiero entrar en muchos detalles, pero sentí que me estaba insinuando algo más, como si ese bebé del que hablaba pudiera ser suyo. Yo sabía que no éramos familia, pero habíamos crecido juntos, nos habíamos criado como tal. Siempre hubo cariño. No entendía en qué momento todo se distorsionó tanto.
Llegué a preguntarme si yo hice algo mal, si alguna vez le di a entender que lo quería de otra manera. Esa duda me persiguió durante mucho tiempo, aunque hoy sé que no nació de mí, sino del miedo y la confusión en los que me mantuvieron durante años. Sentía que la situación se estaba saliendo de control. Mis tíos permitían cosas que hoy me resultan imposibles de justificar. Permitían que Sergio me gritara cuando algo no le parecía bien. Permitían que yo lavara su ropa, que atendiera la casa, que cumpliera obligaciones que parecían más las de una esposa. No podía salir a la calle con la ropa que a mí me gustaba, mucho menos usar maquillaje, a menos que él me pidiera que lo hiciera. Cuando algo no salía como él quería, me reclamaba si había otro amor. Me preguntaba si intentaba conquistar a alguien más. Recuerdo que incluso se puso celoso del panadero que pasaba por las tardes. Hubo una vez en la que se puso celoso de su propio padre. Le decía a mi tío que no fuera tan cariñoso conmigo, que no me regalara cosas. Un día mi tío me regaló una libreta y unos lapiceros que me gustaron mucho. Para mí fue un gran detalle. No salía casi nunca y eso me ayudaba a entretenerme. Sergio agarró esas cosas y las tiró. Le reclamó a mi tío por qué tenía que ser tan atento conmigo si para eso yo lo tenía a él. Decía que no necesitaba ningún otro hombre, que con él iba a ser muy feliz, que cualquier cosa por mínima que fuera, él podía solucionarla. Todo eso me parecía retorcido, me hacía sentir mal, atrapada. Llegó un punto en el que me daba miedo dormir. Sentía que alguien podía entrar a mi cuarto en cualquier momento. Para entonces yo ya tenía 20 años, pero actuaba como una adolescente asustada. Me imaginaba embarazada. Me imaginaba obligada a hacer cosas contra mi voluntad. Lloraba muchas noches. Quería irme y conocer otra vida, no quedarme en el pueblo. Pero vivía con el miedo de que Sergio me buscara, de que intentara retenerme a la fuerza. Tenía la sensación constante de que en cualquier momento él iba a embarazarme, y lo más terrible era que sentía que mis tíos estaban de acuerdo con eso. Un día tomé un poco de dinero de la cartera de mi tío. Salí a la calle con calma, como si nada pasara. Cuando sentí que no había nadie cerca, caminé hacia la salida del pueblo. Sé que cometí muchos errores al escaparme así, pero sentía que era mi única oportunidad. No quería que ese hombre me manipulara ni me controlara de esa manera. En la salida pagué un taxi que me llevó al municipio. Desde ahí tomé un autobús rumbo a la capital del estado. No pensé demasiado. No estaba segura de lo que hacía. Solo llevaba la ropa que tenía puesta y algo de dinero en la cartera. A medio camino pensé en regresar. El miedo me ganó por unos minutos. Pero me dije que si volvía todo sería peor. Que Sergio se iba a apresurar a actuar sobre mí. Armé valor y empecé a rezar en silencio para que todo saliera bien. Como lo temía, Sergio me encontró. No sé cómo lo hizo. Tal vez preguntó al taxista, tal vez dio mi descripción. Supo llegar hasta donde yo estaba. Con el poco dinero que tenía renté un cuarto pequeño, en mal estado, dentro de una vecindad. Empecé a trabajar en una tienda de abarrotes. No habían pasado ni 30 días cuando alguien tocó a mi puerta. Era él, estaba llorando. Me decía que por qué lo había dejado, que yo estaba muy bien con él. Me juró que me amaba, que podíamos ser felices, que formaríamos una familia muy bonita. Tener frente a ti a quien fue tu compañero de infancia, tu padrino de graduación, alguien a quien casi viste como un hermano, diciéndote que te ama y quiere una familia contigo, te rompe la cabeza en 1000 pedazos. Yo temblaba. Le dije que solo quería ser mi vida, que éramos familia, que lo nuestro estaba mal, que no lo quería de esa manera. Le pregunté en qué momento se había obsesionado tanto conmigo. Eso lo enfureció. Me jaló del brazo y me exigió que arreglara mis cosas. Dijo que nos íbamos a regresar al pueblo, que yo no me mandaba sola, que iba a hacer lo que él dijera. Empezó a decir que yo era una mujer de cascos ligeros, que seguramente me vendía a otros hombres por dinero, que no sabía cómo había conseguido los recursos para irme. Me dijo que no sabía agradecer todo lo que mis tíos habían hecho por mí, y que lo mínimo que podía hacer era regresar y pedir disculpas. Me aseguró que mis tíos querían nietos, que querían que yo se los diera. Todo eso me dio escalofríos.
Me sentí enferma. Cerré la puerta en su cara. Él estuvo tocando durante varios minutos hasta que uno de los vecinos lo sacó de la vecindad. Pero esa no fue la última vez que supe de él. Mi padrino hizo todo lo posible para obligarme a regresar. Ni siquiera sé en qué momento ocurrió, pero sentí que Sergio se había mudado a la misma ciudad donde yo vivía. La sensación de estar siendo seguida no me dejaba en paz. Empecé a verlo en lugares donde antes no. En la tienda donde yo trabajaba, él entraba a comprar su despensa, como si fuera coincidencia. Yo lo veía desde el mostrador y el cuerpo se me tensaba por completo. Una tarde al salir del trabajo me estaba esperando. Me dijo que si quería podía llevarme a casa, que me subiera a la camioneta. Sentí un nudo en el estómago. Le dije que lo que estaba haciendo no estaba bien, que solo iba a empeorar todo. Le pedí que me dejara tranquila, que solo quería vivir en paz. No se dio por vencido. Así estuvo durante meses. Una de mis vecinas me preguntó si conocía a ese hombre. Me dijo que lo había visto varias veces caminando frente a la vecindad y que eso estaba incomodando a la gente. Para no generar más problemas, le dije que era un familiar y que teníamos conflictos. Ella me miró como si no creyera del todo lo que le decía. Vivía con miedo de que en cualquier descuido Sergio me subiera a la camioneta a la fuerza y me regresara al pueblo. Por eso casi nunca estaba sola. Si veía gente cerca me acercaba y hacía plática. Si alguien del trabajo se ofrecía a llevarme, aceptaba. Cuando sentía que alguien me seguía, llamaba o mandaba mensajes a alguna conocida de la ciudad. Tuve que cambiar de número varias veces. Me llamaba llorando en la madrugada. Decía que me amaba, que yo era la mujer de su vida, que íbamos a ser muy felices juntos. Una vez me dijo cómo se llamarían nuestros hijos. Aseguró que estaba construyendo una casa en la huerta del pueblo donde viviríamos y que no me faltaría nada. Yo ya estaba harta. Le respondía mal. Le decía que estaba loco, que dejara de buscarme. Él se defendía diciendo que yo era la culpable de todo, que yo le daba entrada cuando vivía en el pueblo, que lo provocaba con la ropa, que disfrutaba cuando me mandaba, cuando me daba cosas, cuando me consentía. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Me sentía sola. No podía acercarme a mis tíos. Estaban de su lado. La insistencia era enfermiza. Decía que cuando éramos más jóvenes yo le metía ideas en la cabeza, que hablábamos de ser novios, de casarnos, de ser felices. Yo le respondía que éramos niños y no entendíamos el peso de esas palabras. Un día se presentó en mi trabajo con flores. La gente me miró como si fuera un gesto bonito. No los culpo, no conocían el contexto. Yo sentí vergüenza y rabia. Lo corrí de la tienda, le aventé las flores y le dije que no quería volver a verlo en mi vida. Minutos después me llamó. Me dijo que me iba a enterrar viva, que no sabía con quién me estaba metiendo, que regresaría arrastrándome a él. Aseguró que jamás sería feliz con nadie, que él era el hombre que yo necesitaba. Le colgué, respiré hondo, temblaba y aún así decidí seguir con mi vida, dejar todo de lado. Pasaron varias semanas sin saber nada de Sergio. Poco a poco empecé a pensar que tal vez se había dado por vencido, que por fin me había dejado en paz. Esa idea me daba algo de calma, aunque no terminaba de sentirme tranquila del todo. Había una incomodidad rara en la casa, sobre todo en mi cuarto. No sabía explicarlo. Tenía la necesidad constante de voltear, como si alguien estuviera detrás de mí. Esa sensación me ponía muy nerviosa. Pensaba que quizá el hecho de haber vivido tanto tiempo sintiéndome vigilada me había dejado esa costumbre, pero no entendía por qué mis nervios se disparaban justo en mi habitación. Esa sensación duró casi una semana. Noté que se me caía el cabello. Al principio fue poco, luego cuando me bañaba salía más de lo normal. Una mañana me desperté muy temprano para ir a trabajar. Me metí al baño, me bañé rápido y al salir vi mi cama. Había mechones de cabello sobre las sábanas. No eran pelos sueltos, eran trozos, como si alguien los hubiera cortado con tijeras. Sentí un frío en el cuerpo.
Me acerqué y confirmé que era mi cabello. No lo había sentido. Cuando me revisé frente al espejo noté que faltaban pedazos. No exagerados, pero sí evidentes. Quité las sábanas y me di cuenta de que los mechones habían sido cortados, como si alguien hubiera emparejado las puntas mientras yo dormía. Intenté convencerme de que tal vez lo había hecho yo sin darme cuenta. Pensé en sonambulismo, pensé en cualquier cosa que me ayudara a no entrar en pánico. 3 noches después volvió a ocurrir. Esta vez fue peor. El mechón estaba al frente, cortado casi desde la raíz. Me levanté temblando. Me miré al espejo y no entendía cómo había pasado. No había tijeras en el cuarto. No había nada con lo que pudiera haberlo hecho. Aún así me arreglé como pude y fui a trabajar. Esa tarde compré un té y algunos medicamentos para los nervios. Pensé que tal vez necesitaba dormir mejor, pero sentía que algo en mi cuerpo no estaba bien. Todo me costaba más esfuerzo, más ganas. Por las mañanas había momentos en los que me costaba incluso moverme en la cama. Mis brazos se sentían pesados, mis piernas tardaban en responder. Era una sensación extraña, como si mi cuerpo no despertara al mismo tiempo que yo. Empezaron también los olores. Cuando regresaba del trabajo mi cuarto olía raro, como si alguien hubiera cocinado algo y se le hubiera quemado. Nunca había pasado antes. Durante el día casi no había vecinos en la vecindad. No había razón para ese olor. Aún así, cada vez que abría la puerta me golpeaba de lleno. Abría las ventanas, trataba de ventilar. A veces el olor se iba hasta que ya estaba acostada. Otras veces se quedaba toda la noche. Por las mañanas al salir temprano me daban mareos. Era justo al abrir la puerta. Sentía que perdía el equilibrio de golpe. Empecé a hacer algo casi por instinto. Abría la puerta y me hacía a un lado. Dejaba que el aire del patio entrara primero y luego salía yo. Eso ayudaba un poco. Sentía que mi energía se estaba apagando. En la tienda, cuando me tocaba limpiar estantes o acomodar productos, me quedaba dormida sin darme cuenta. Bajaba la cabeza y de pronto alguien me sacudía. Una compañera tenía que despertarme porque yo estaba a punto de quedarme dormida de pie. Intenté pellizcarme, lavarme la cara en el baño. Nada funcionaba. Después comenzaron las manifestaciones en mi casa. Al principio intenté convencerme de que todo era parte del cansancio, de los nervios, de lo que había vivido con Sergio. Pero hubo cosas que ya no pude justificar así. Fueron situaciones demasiado claras, demasiado específicas. Recuerdo un día que me quedé en casa porque tenía descanso. Puse frijoles a hervir en agua como siempre. Yo suelo revisarlos bien antes, porque a veces traen piedras y me da mucho coraje encontrarlas mientras como. Ese día los limpié con cuidado. Cuando estuvieron listos me serví un plato. Le puse un pedazo de queso y empecé a comer tranquila. De pronto sentí una molestia leve en la boca. Pensé que era el queso. Tomé otro bocado de caldo y fue entonces cuando sentí algo duro. Escupí de inmediato sobre el plato y escuché cómo varias cositas rebotaban contra la mesa. Eran piedras, no una, varias. Me llenaron la boca. Me levanté rápido, me lavé la boca en el lavadero y regresé a revisar. La cazuela seguía con los frijoles bien cocidos. No había nada, ni una sola piedra. Volteé a ver el plato y este sí estaba lleno de esas piedritas, como si nunca los hubiera limpiado. Todas parecían haberse concentrado justo en la cuchara que me llevé a la boca. Poco después comencé a sentir una ansiedad muy fuerte por volver al pueblo. No era nostalgia. De pronto me llegaban recuerdos que no eran míos. Imágenes donde yo supuestamente había coqueteado con Sergio, donde le prometía una vida juntos, donde me besaba con él. Eso nunca pasó, yo lo sabía, pero mi cabeza insistía. Intentaba aferrarme a lo real, a lo que sufrí en esa casa, a la forma en que me controlaba. Pero aún así había momentos en los que mi mente parecía extrañar ese lugar. Esa idea me incomodaba mucho. Me juzgaba, me decía que estaría mejor con él, que tendría una casa y una familia, alguien que se encargara de todo. Yo había estado orgullosa de haber salido de ahí, de estar trabajando,
de ahorrar poco a poco para pagarme una carrera en el futuro. Pero ahora todo eso se sentía mal, como si hubiera cometido un error. Llegué a imaginarme un futuro con él, criando hijos, sirviéndole, viviendo solo para él como si fuera la única persona importante en mi vida. Pensar eso me daba miedo, pero al mismo tiempo se metía en mi cabeza sin permiso. Le conté todo a una compañera del trabajo. Necesitaba hablarlo con alguien. Ella me escuchó con mucha atención y un día me dijo algo que me dejó pensando. Me preguntó si no existía la posibilidad de que Sergio me estuviera haciendo brujería. Me dijo que un hombre tan obsesivo no se rinde así de fácil, que le parecía extraño que de pronto estuviera tan calmado y alejado. Me dijo que conocía un ritual sencillo para limpiar la casa, nada complicado, solo poner una veladora en medio de la mesa, encenderla y rodearla con un círculo de sal. Alrededor de la sal debía ir un listón rojo. Entre la sal y el listón tenía que colocar papelitos con una oración escrita, doblados en forma de cruz, uno en cada esquina del círculo. Me aseguró que eso ayudaría, que al menos limpiaría las malas energías y me haría sentir mejor. Al día siguiente lo hice, dejé la vela encendida y me fui a dormir. A la mañana siguiente la veladora estaba apagada. No se había consumido nada. Era como si alguien lo hubiera apagado justo después de haberme metido al cuarto. Lo intenté otra vez. Esa noche me quedé en la sala, sentada en el sillón, esperando. Me quedé dormida sin darme cuenta. Desperté de golpe en la madrugada. Fui a la mesa, pero la vela estaba apagada otra vez. La sal estaba regada, como si alguien hubiera pasado la mano con fuerza. Parecía que alguien había movido la mesa. Había rastros alrededor, como dedos marcados en la superficie. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue lo que me dijo uno de mis vecinos. Una tarde, cuando regresaba a la casa, me detuvo para preguntarme si había estado ahí durante el día. Me explicó que era su día de descanso, que se había quedado a dormir un rato y que no pudo hacerlo porque escuchaba golpes constantes en la pared. Decía que no eran ruidos aislados, sino golpes insistentes, como si alguien estuviera dando con los nudillos una y otra vez. Le respondí que no podía ser, que yo no había estado en casa en todo el día. Cuando entré a mi cuarto revisé todo, nada estaba fuera de lugar. No había muebles movidos, no había señales de que alguien hubiera entrado. Eso me pareció muy extraño. Se lo conté a mi compañera del trabajo y ella me dijo que iba a preguntar por un curandero, que no conocía a ninguno de la zona, pero que su mamá tal vez tenía algún contacto. Mientras tanto, yo decidí hacer algo por mi cuenta. Fui a una iglesia, tomé un poco de agua bendita y compré algunas oraciones en un puesto de afuera. También compré una virgen pequeña porque no tenía ninguna imagen religiosa en la casa. Recordé que mi tía siempre fue muy cercana a la religión y pensé que quizá rezar podría calmar lo que estaba pasando. Al menos me ayudaría a sentirme un poco más protegida. Pero fue todo lo contrario. Desde que llevé esa imagen a la casa, sentí que las manifestaciones se volvieron más evidentes. Empecé a sentir que no estaba sola. Eso me ponía muy nerviosa. Era como si algo se escondiera. A veces veía movimientos rápidos, algo que se desplazaba cuando giraba la cabeza o cuando me daba la vuelta, como esas cosas que uno ve de reojo y piensa que son ilusiones. También comenzaron dolores muy fuertes en el vientre. Una noche tuve que levantarme de madrugada. Sentía que algo se movía dentro. El dolor era tan intenso que tuve que hincarme frente al inodoro intentando devolver la cena, pero no podía. Me sostenía con fuerza y temblando. La puerta del baño estaba abierta y yo le daba la espalda a la sala. Ahí fue cuando sentí algo más. Era una incomodidad profunda, como si alguien estuviera parado en la sala, mirando hacia donde yo estaba. No podía dejar de voltear. La luz del baño iluminaba un poco la sala, lo suficiente para que se formaran sombras. Entonces sentí cómo se me erizó la piel. Al lado del sofá había un bulto. No sé cómo explicarlo mejor. Era como una mancha alta contra la pared, oscura. Al principio parecía solo eso, una sombra. Pero poco a poco se distinguía una forma,
como si fuera una persona hecha completamente de oscuridad. El dolor no me dejaba ponerme de pie, pero aún así me arrastré hasta la puerta del baño y la cerré. No quería verlo. Sentía que eso me estaba observando. Me quedé llorando sin entender qué me estaba pasando, por qué me dolía así el cuerpo, por qué sentía que todo se me estaba yendo de las manos. Estuve casi 2 horas en el baño. En algún momento abrí la regadera y dejé correr el agua fría. Me calmó lo suficiente para poder respirar mejor. Cuando por fin salí, abrí la puerta con cuidado. La sala estaba en silencio. El sofá estaba vacío. Ese bulto oscuro ya no estaba. Hubo otra ocasión que terminó de romperme por dentro. Estaba lavando los trastes cuando sentí movimiento sobre uno de mis hombros. Era el izquierdo. Por el rabillo del ojo alcancé a ver cómo algo se asomaba lentamente desde una esquina de la puerta. Tenía forma humana. Distinguía la cabeza y parte de los hombros, aunque no podía voltear del todo, solo lo que mi vista periférica me permitía. Juro que esa figura se movía. Era como si estuviera saliendo poco a poco de ese rincón. Yo seguí lavando los trastes, aunque las manos me temblaban y los platos se me resbalaban sin sentido. Sentía el corazón golpeándome fuerte en el pecho, pero no quería voltear. Esa presencia comenzó a acercarse. Lo más extraño era que todo se veía oscuro alrededor de esa forma, sin lógica alguna, porque eran casi las 3 de la tarde y había mucha luz entrando por la ventana. Cuando sentí que estaba a pocos metros, reuní valor y giré el rostro con el mayor terror que he sentido en mi vida. La cocina estaba vacía. Fue como si en el momento exacto en que intenté verla de frente, esa cosa se hubiera desvanecido por completo. Empecé a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Sentía que todo en mi vida iba mal. Ya ni siquiera dormía bien. Me quedaba dormida por las mañanas, llegaba tarde al trabajo y mi jefe ya me había llamado la atención varias veces. Estaba al borde de perderlo todo. La soledad se volvió insoportable. Aunque mis compañeros de trabajo eran buenas personas, yo me sentía sola, asqueada de mí misma. Sentía que todos me habían abandonado. Mis padres ni siquiera se acordaban de mí. Las personas que alguna vez me ayudaron, yo misma las había dejado atrás. La culpa me ahogaba. Lloraba sin razón aparente y los ataques de ansiedad llegaban de golpe. Mi amiga me había dado el contacto del curandero que su mamá recomendaba, pero yo no sabía qué hacer. Sentía que todo se me venía encima, y cada vez el recuerdo de Sergio se hacía más fuerte. Algo dentro de mí me decía que lo necesitaba, que tenía que estar con él, que él iba a solucionar todo. Al mismo tiempo, entre la angustia y el desespero, rezaba con todas mis fuerzas. Recordaba sus palabras, cuando me dijo que iba a regresar arrastrándome a él. Me repetía que no lo iba a permitir, que yo era fuerte, que la vida tenía que seguir, que las cosas se iban a acomodar. Pero había días en los que no tenía ganas de nada, ni de rezar, ni de ir con el curandero. Solo quería dormir, pasar el día entero con los ojos cerrados. Los dolores en el vientre se hicieron cada vez más intensos. Era como si mi cuerpo rechazara algo que llevaba dentro. Yo ya casi no comía y no entendía qué podía estar causándome tanto malestar. Había momentos en los que pasaba horas en la cama, retorciéndome, con escalofríos que me sacudían sin control y un sudor frío que me dejaba exhausta. Incluso llegué a tener esos dolores frente a los clientes de la barrotera, también durante el turno. Al final, mi jefe me dijo que necesitaba descansar y me despidió. Ahí sentí que todo se me venía encima, que ya no tenía fuerzas para sostener nada más. Una madrugada desperté de golpe. Sentía un calor insoportable en las piernas, como si la piel estuviera ardiendo. El resto del cuerpo estaba helado. Era una sensación contradictoria, horrible. Intenté moverme y no pude. Estaba boca abajo con la cara hundida en la almohada. No lograba respirar bien. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Entonces lo sentí. Era como si algo pasara por mis pies, algo muy caliente. Al mismo tiempo escuché una risa bajita.
Sonaba más como la de un niño cuando hace una travesura y se ríe para sí mismo, intentando no ser descubierto. Con todo el esfuerzo del mundo intenté darme la vuelta. El cuerpo me pesaba como si estuviera hecho de piedra. Las articulaciones me dolían al moverme. Poco a poco logré girar y entonces lo vi. Había una criatura en la parte baja de la cama, justo a mis pies. Tenía forma de hombre, pero era demasiado delgado. Su postura no era natural. Estaba como recostado sobre mis piernas y al mismo tiempo erguido, como si en cualquier momento fuera a brincar. No sé cómo explicarlo mejor. Grité como nunca antes. Me lancé de la cama como pude y comencé a arrastrarme. Sentía que los pies no me respondían, me ardían. Esa cosa se quedó mirándome. Emitía un sonido extraño, como un gruñido bajo, contenido. Cerré los ojos con fuerza y seguí arrastrándome hasta la puerta. Intenté abrirla, pero no pude. En la desesperación comencé a golpearla con las manos. Golpeaba y gritaba. No sé cuánto tiempo pasó así hasta que escuché voces afuera. Eran los vecinos. La puerta estaba cerrada por dentro. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Hasta que uno de ellos rompió una ventana y lograron abrir. Me encontraron tirada en el suelo, temblando, en medio de un ataque de pánico. Esa misma noche llamaron a la única persona que pensé que podría entenderme, mi compañera de trabajo. Cuando llegó sentí las miradas de todos, como si yo fuera algo raro, como si algo estuviera mal conmigo. Yo solo lloraba. Les decía que había una criatura en mi cuarto, que la había visto. Lloraba como una niña a la que nadie le cree. Siempre digo que sigo aquí gracias a mi compañera de trabajo. Me encontró temblando de frío, desorientada. Prácticamente me cargó para llevarme con un curandero. Yo casi no recuerdo ese trayecto. Tenía mucha fiebre. Todo se siente borroso cuando lo pienso. Recuerdo que el curandero me acostó en una cama muy extraña. No tenía colchón. Eran como tablas con una red debajo que sostenía el cuerpo. Empezó a pasarme ramas secas por encima y llenó el cuarto de humo. Lo raro es que ese humo no me ahogaba. Al contrario, sentía que podía respirar mejor, como si el pecho se me abriera por primera vez en días. Los dolores en el vientre eran insoportables. Sentía que me iba a desvanecer a cada rato. Me costaba incluso respirar. El curandero se alarmó y mandó llamar a un amigo suyo que era doctor para revisarme. Después de eso todo se volvió aún más confuso. Tenía algo dentro del vientre. Me llevaron a un hospital para extraerlo. Los médicos tampoco entendían bien qué era. Decían que parecía una masa oscura, algo que se estaba formando dentro de mi matriz. Hasta hoy solo de recordarlo se me llenan los ojos de lágrimas. Yo no sabía cómo algo así había llegado a mi cuerpo. Estaba segura de que no había estado con nadie. Ya llevaba meses fuera del pueblo. Eso que me sacaron no era un bebé. El curandero me explicó después que todo era producto de una brujería muy fuerte. Que mi cuerpo no sabía cómo procesar toda esa energía oscura y por eso había reaccionado así. Los médicos lo llamaron tumor. Para él era otra cosa. Me dijeron que les parecía muy extraño que algo así estuviera tan avanzado y que yo apenas comenzara a sentir dolor. Yo no sabía qué responder. No entendía nada. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla. Temblaba y lloraba pidiéndole a Dios que me despertara. Me tocaba el vientre y me preguntaba por qué me estaban haciendo tanto daño. ¿Qué le había hecho yo a la vida para que alguien me odiara así? Todo eso venía de la obsesión de Sergio, de la idea que tenía de mí como si fuera una posesión. El curandero me dijo que lo que ese hombre estaba haciendo era una brujería para quebrarme la mente, para dejarme vulnerable. También me dijo algo que nunca se me va a olvidar, que por alguna razón yo tenía algo que me cuidaba, un ángel, un ser de luz blanca que me acompañaba. Por eso mi cuerpo creó ese mal para concentrar ahí todo lo que me estaban haciendo. Para mí nada tenía sentido, no veía nada bueno en lo que estaba viviendo. Solo quería dormir y no despertar. El curandero me tuvo en su casa casi 2 semanas. Yo no quería comer. Lloraba, temblaba,
Tenía ataques muy fuertes de nervios. Un doctor tuvo que ir a inyectarme vitaminas para que mi cuerpo tuviera un poco de fuerza. El curandero me explicó que para que una brujería funcione, la persona tiene que estar mal por dentro, emocionalmente rota, y que Sergio había aprovechado mi soledad para intentar que yo regresara arrastrándome a él. Buscaba control, quería castigarme y convencerme de que la única persona que podía hacerme feliz era él. Hay muchas cosas de ese tiempo que no recuerdo. Mi mente las borró. Hay espacios en blanco. Supongo que fue la manera que encontró mi cuerpo de protegerse del trauma. Todo pasó tan rápido que a veces siento que lo soñé, pero sé que todo fue real. Durante el tiempo que estuve con el curandero intentando sanar, empecé a tener sueños horribles. Eran sueños muy vívidos, pesados, de esos que te dejan cansada incluso al despertar. Cada noche era una lucha distinta. Él me decía que estaba haciendo todo lo posible por ayudarme, pero que el hombre que me estaba haciendo la brujería ya se había dado cuenta de que alguien me estaba protegiendo. Y eso lo tenía muy molesto. Me explicó que de alguna manera estaba defendiéndome de ataques de brujería oscura muy fuertes. Me dijo que esa persona le estaba pagando a un brujo con mucho poder, alguien que sabía manipular energías. Lo más duro fue escuchar que ya no se trataba de que ese hombre me quisiera para él. Ahora lo que buscaba era destruirme. No soportaba la idea de que otro hombre pudiera tocarme o estar conmigo. Según el curandero, los sueños eran producto del choque entre esas energías. Me pidió algo que me resultó muy difícil. Me dijo que tenía que sacar a Sergio por completo de mi mente. No importaba si lo odiaba o si le deseaba lo peor. Pensar en él, incluso desde el rencor, seguía manteniéndolo ligado a mí. Me explicó que muchos amarres funcionan a través del pensamiento de la persona afectada. En mi caso, cada vez que lo recordaba, mi energía volvía a conectarse con la suya, facilitando que esa brujería siguiera entrando en mi cuerpo. Yo sentía un rechazo profundo hacia él, pero también mucha rabia. Algo que me marcó para siempre fue saber que ya no podía tener hijos. Mi cuerpo quedó muy dañado después de la extracción de eso que llevaba dentro. Ya no puedo crear vida. Aceptar esa realidad me rompió por dentro. Siempre tuve la ilusión de formar una familia, de tener un compañero de vida, de dar el amor que a mí me faltó cuando era niña. Tal vez algunos piensen que es una idea antigua, pero para mí era un sueño muy grande. Crecí sin mamá y sin papá, y quería entregar ese amor a alguien más. Que me arrebataran eso fue lo que más me dolió. Aún así, sigo intentando salir adelante. Muchos se preguntarán qué pasó con Sergio. Con ayuda de mi compañera de trabajo, que fue como un ángel para mí, y del curandero que me protegió, pude irme muy lejos. Cambié de ciudad. Fue una decisión drástica. Empezar de cero, sola y sin estar completamente recuperada. Pero no quería que ese hombre volviera a encontrarme. No dormía bien, no estaba fuerte, no me importaba, no deseaba saber nada más de él. Hay algo que el curandero me dijo y que se me quedó muy grabado. Me dijo que la vida había sido dura conmigo, pero que Dios tenía una misión específica para mí. Que tuviera fe, que esa fe me iba a guiar, ayudar y hacer crecer. Que sin darme cuenta iba a cambiar la vida de otras personas. También me habló de ese ángel que me cuidaba, de ese ser de luz que me acompañaba. Han pasado muchas cosas desde entonces. He conocido gente bonita. La vida también me ha regalado momentos buenos. Y aunque muchas veces me siento sola, en el fondo sé que no lo estoy del todo. No sé cuál sea mi misión. No entiendo todavía por qué tuve que pasar por todo esto. Pero tengo la certeza de que algún día todo va a tener sentido. Que todo esto va a valer la pena. La herida sigue ahí, no ha cerrado del todo, pero sigo de pie, sigo caminando, y mientras pueda voy a mantener la cabeza en alto. Saludos mis queridos huéspedes. Antes de despedirnos queremos agradecerte de corazón por habernos acompañado hasta el final de estas historias. Gracias por tu tiempo, por el espacio que nos das en tus noches, en tus trayectos y en tus momentos a solas. Ayúdanos suscribiéndote,
Estamos a casi nada de los 180,000 seguidores y con tu apoyo podemos lograrlo. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.